Vamos a resolver este problema que dice lo siguiente. ¿Existe un número que es exactamente uno más que su cubo? Bueno, para resolverlo, lo que proponemos es primero dar un número cualquiera, al cual le llamamos x. Escribimos aquí eso. Tomamos un número cualquiera, x. Y lo que nos están pidiendo es ver si x es uno más que su cubo. Y ya puesto como una expresión, x igual a uno más que su cubo. Entonces x va a ser igual a 1 más que su cubo, x al cubo más 1. Pasando todo de un lado, para igualarlo a 0, podemos escribirlo. Este x está sumando, pasa restando, y nos quedaría x al cubo menos x más 1 igual a 0. Entonces lo que queremos saber es si esa ecuación tiene una solución. O escrito de otra manera, lo que podemos hacer es pensarlo como si fuera una función. Entonces, si hacemos lo siguiente, en lugar de pensarlo como un polinomio, lo pensamos como una función polinómica. F de x igual a x al cubo menos x más 1. Entonces la pregunta ahora se transforma en ver si esta función tiene una raíz. Si la función tiene una raíz, eso significa que f en ese valor se hace 0, la expresión se hace 0, esta se cumple y podemos regresar aquí. Entonces existirá un número que sea igual a 1 más que su cubo. Bueno, para resolver este problema, recordemos el teorema del valor intermedio. Vamos a escribirlo aquí para acordarnos. Lo que nos dice el teorema del valor intermedio, dicho en palabras coloquiales, es que si tenemos una función continua en un intervalo, entonces la función recorre todos los valores entre los extremos de ese intervalo. Ahorita vamos a poner una gráfica para que quede más claro. Mientras la escribimos aquí de manera como expresión. Bueno, es que me dan ganas de toser. Dice, si la función es continua en un intervalo cerrado y si tenemos un punto entre los extremos, f de a y f de b, donde los extremos son valores diferentes, entonces existe un valor en el intervalo abierto tal que f de ese punto es igual al que nos dieron entre fa y f de b. Bueno, vamos a poner una función para que me dan ganas de toser, por eso lo interrumpo. Bueno, lo que quiere decir es que el teorema del valor intermedio, que si tenemos una función que es continua, dicho de otra manera con un trazo suave, entonces los valores de la función, todos los valores de la función se recorren entre los valores de un extremo. Si tomamos este como un extremo y este como el otro extremo, bueno, en este caso vale 0, 0, vamos a pensarlo de aquí a acá, mejor. De aquí a acá, que los valores de esos extremos es diferente a este, entonces la función recorre todos los valores en esos extremos. La función va y viene a fuerzas porque es continua. Básicamente es lo que dice el teorema, ¿no? Si la función es continua y son diferentes los extremos, entonces la función recorre todos los valores de esos extremos. Nosotros sabemos, o vamos a recordar, que la función polinomio es continua en todos los reales. Ya que es continua en todos los reales, pues va a ser continua en cualquier intervalo. Todo lo que necesitamos buscar es un intervalo donde se satisfagan las condiciones del teorema. Un intervalo donde los extremos sean diferentes, donde el valor, como estamos buscando una raíz, vamos a ponerlo aquí, si hacemos, vamos a escribirlo, buscamos una raíz, ¿no? Buscamos una raíz de la función, es decir, un valor, bueno, vamos a ponerlo también eso, un x0 tal que f de ese valor, f de x0 sea igual a 0. Buscamos una raíz de la función.
un x0 tal que f de x0 sea 0. Y usando el teorema de valor intermedio, ya tenemos un intervalo donde es continua. Vamos a buscar un intervalo donde los extremos sean diferentes y proponemos lo siguiente. Proponemos en f de menos 2. A ver qué tal. ¿Qué es f de menos 2? F de menos 2 va a ser igual, sustituyendo en x al cubo menos x más 1. Menos 2 al cubo menos 2 más 1. Y pues va a ser igual a menos 8 más 2 más 1, que es igual a menos 5, que es menor que 0. Y ahora, ¿qué pasa si lo evaluamos en el 0? Si lo evaluamos en el 0, aquí ya tenemos la evaluación. Sería 0 al cubo menos 0 más 1 es igual a 1, que es positivo. Entonces tenemos que en estos dos extremos, menos 2, 0, los valores de la función son diferentes. Vamos a destacar este valor, ya nos salió. Y este otro son los valores de la función, son diferentes, uno es negativo y otro positivo. Entonces proponemos este como nuestro intervalo. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Ese es nuestro intervalo. La función en un extremo es negativo y en el otro extremo es positivo. Y nosotros estamos buscando una raíz, un valor en la función que sea 0. En un extremo es negativo, en el otro extremo es positivo, y claro, el 0 está entre esos dos valores. Este punto está entre los extremos. Entonces ya la conclusión del teorema es que existe, por lo tanto, un punto x0 en el abierto de menos 2 a 0, tal que f de x0 es igual a 0. Es decir que sí tenemos solución al problema, sí existe. Si la pregunta es, ¿existe un número tal que? Sí, existe ese número. Y ya está solucionado. Nada más vamos a ver la gráfica con Python para ver cómo es. Aquí está la gráfica de la función. Esta es la azul, es x al cubo menos x más 1. Y esta de color rojo, ¿no? Es el eje x. Entonces en uno de los extremos menos 2 vale 5, menos 5. En el otro extremo 0 vale 1. Y entre este valor, como la función es continua, recorre todos los valores de su imagen. En especial nosotros queremos que pase por el 0. Entonces como recorre todos y el 0 está entre estos dos, a fuerzas existe un punto en el dominio de la función tal que en ese punto se hace 0. Existe una raíz, entonces esta ecuación se cumple, entonces esta condición se cumple, y si existe un número que sea 1 más que su cubo.